yo soy asesor de Acies Group. El día de hoy les vamos a dar una capacitación en la parte de primeros auxilios. Bajo mi formación, yo soy proveedor PHTLS, octava y novena edición. PHTLS es bajo el manual, ¿sí?, del que vamos a hablar el día de hoy. Todo lo que se les va a decir está basado en la evidencia, quiere decir que se ha hecho en pacientes reales, que se ha comprobado que funciona. Y pues la idea es que ustedes me entiendan la diferencia entre un primer auxilio y una atención prehospitalaria. ¿Listo? Antes de eso, nos toca hablar mucho sobre el aspecto legal, pues hasta qué punto de pronto podemos llegar nosotros en caso de atender una emergencia, bien sea que nosotros estemos involucrados o que camino, ¿cierto?, en nuestro diario vivir quizá nos podamos encontrar algo. ¿Listo? Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que para Colombia existen dos tipos de responsabilidad, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Con la responsabilidad civil decimos que tenemos que pagar con dinero, con bienes, con patrimonio. Con la responsabilidad penal, privación de la libertad. Aterrizándolo a la atención prehospitalaria, entonces nos dice que la responsabilidad civil aplicará siempre y cuando, gracias a mis acciones, el paciente quede con alguna secuela. Cuando yo les digo gracias a mis acciones, parte desde no hacer nada hasta hacer mucho, pero de pronto cometer algún error. Y la responsabilidad penal aplicará siempre y cuando, gracias a mis acciones, el paciente pierda la vida, ¿sí? Teniendo claro esto, entonces nos toca hablar de 4 aspectos legales. El primero es la omisión de socorro. ¿Qué es la omisión de socorro? Textualmente les dice así: el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrase en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. ¿En dónde encuentran esto? Capítulo 7, artículo 131 del Código Penal, ¿sí? Entonces fíjense que ya nos está hablando puntualmente de privación de la libertad. Y ahora la pregunta es, ¿será que sí existen justas causas para no auxiliar a una persona que en este momento lo necesite? Eso es algo que nosotros nunca nos hemos preguntado. Y desde aquí entendemos la diferencia entre primeros auxilios y atención prehospitalaria. Primeros auxilios lo conocemos como la capacitación que nos dan a nosotros por dar cumplimiento a un requisito legal, pero hoy se van a dar cuenta que un primer auxilio lo puede prestar cualquier persona y que una atención prehospitalaria es completamente diferente y que aquí sí es en donde yo entro a interactuar con los pacientes, ¿sí? Resulta que se dice que hay una acción mínima que yo debo hacer en el momento de prestar una ayuda, que es ese primer auxilio del que hemos estado hablando. ¿Qué nos dice? Que toda persona mayor de 18 años para Colombia está obligada a prestar primeros auxilios. Quiere decir que absolutamente todas las personas que tengamos cédula estamos obligadas a prestar primeros auxilios. Pero tenemos dos situaciones. La primera, ¿cuál es? La persona que tiene conocimiento. Y la otra situación, ¿cuál es? El que no tiene conocimiento. Y entonces, ¿qué se hace en el caso de la persona que no tiene conocimiento? Si básicamente la ley colombiana sí me está obligando a prestar esa ayuda. Entonces, de ahí se dice que una llamada sí se considera un primer auxilio. ¿Por qué? Porque cuando usted hace una llamada, está garantizando que pueda llegar personal con mucho más conocimiento, con los equipos necesarios para poder brindarle la ayuda a la persona o a las personas que en este momento lo requieran. Entonces ya de aquí parten y tienen una primera tarea. ¿Cuál es? Tener presentes los números de emergencia de nuestros lugares de trabajo. ¿A qué números me puedo dirigir yo en caso de que esto llegue a suceder? Y si la emergencia es dentro de nuestra jornada laboral, ¿qué conducto se debe seguir? ¿A quién debo reportar? Porque pues ya estaríamos hablando de un accidente de trabajo, entonces se tienen que hacer los reportes correspondientes. ¿Listo? Entonces ya tienen la primera tarea. Después de eso, si usted tiene conocimiento y tiene los equipos necesarios para poder ayudar, hágalo. Si no, debe llamar y esperar que su llamada sea efectiva. ¿Y de qué forma usted puede esperar que su llamada es efectiva? Verificando que si llama a una ambulancia, pues la ambulancia tiene que llegar al sitio. ¿Por qué? Porque entonces de ahí partimos o llegamos al primer aspecto legal. ¿Cuál es? La omisión de socorro, que fue la que les nombré hace un momentico, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, de las justas causas. No hay una justa causa para decir no puedo ayudar a una persona. Muchos dirán, no, pues no tengo conocimiento, por eso fue que yo no lo ayudé y por eso fue que la persona falleció, por decirlo así. No, y eso no es una justa causa porque usted la mínima acción que debía hacer era coger el teléfono y llamar, ¿listo? Pero ahí va otra situación. ¿Cuál es? Que si la persona de pronto llega a fallecer, acuérdense que estamos hablando de responsabilidad penal.
En el caso de la responsabilidad penal, ¿cómo funcionaría? La familia está en todo el derecho de entrar a hacer una investigación. En esta investigación, si se llega a comprobar que definitivamente fue por mi acción, porque yo no realicé esa llamada, que el familiar de ellos perdió la vida, entonces me pueden demandar a mí como persona natural. Al comprobarse que fue por mi culpa, pues de todas maneras yo tengo que pagar con responsabilidad civil y responsabilidad penal porque ya la persona perdió la vida. ¿Listo? Entonces, omisión de socorro. No hay justas causas, no hay justas causas, lo mínimo que hay que hacer es llamar y verificar que la llamada es efectiva. Si usted llama y se retira del lugar y algo le llega a pasar a esa persona, omisión de socorro, lo pueden culpar. Pero la única forma para que a mí me comprueben que esa omisión de socorro fue efectiva es que todas mis acciones hayan quedado registradas en una cámara. ¿Listo? Es la única forma, es la única prueba valedera. Los testigos en este caso no sirven, porque si hay un testigo que dice que nos vieron en el lugar de la emergencia y fue que nosotros no quisimos ayudar, eso quiere decir que los testigos también estaban ahí presentes y por ende, pues ellos también debieron llamar. ¿Listo? Solamente cámara de seguridad. Acuérdense, de 32 a 72 meses simplemente por hacer omisión de socorro. Esos son casi 6 años de privación de la libertad. El segundo aspecto legal es la impericia. ¿Qué es la impericia? La falta de pericia del profesional sanitario. La falta de sabiduría, de habilidad o de experiencia a la hora de aplicar los procedimientos estándar de atención prehospitalaria. Entonces, fíjense que ya nos metimos con otro tema. Ya no estamos hablando de primeros auxilios, sino estamos hablando de atención prehospitalaria. Entonces, ustedes al recibir una capacitación de este tipo y se les enseñan cosas puntuales que sí pueden llegar a salvar la vida de una persona, están adquiriendo sabiduría, están adquiriendo conocimiento. Pero como no es algo que se presente todos los días y que es algo completamente adicional a lo que nosotros fuimos contratados, ¿sí?, para las labores a desarrollar dentro de la empresa, ustedes no han podido desarrollar la habilidad y no han podido adquirir la experiencia necesaria, ¿sí? Entonces, quizás de pronto al yo tener el conocimiento, pero no haber tenido la oportunidad de ponerlo en práctica, puede que no tenga esas habilidades y pueda llegar a cometer algún error. De igual forma, si la persona queda con alguna secuela, responsabilidad civil. Si la persona pierde la vida, responsabilidad penal. El tercer aspecto legal es la imprudencia. ¿Qué es la imprudencia? Cuando el acto se produce sin las debidas precauciones ni medir las consecuencias. ¿Qué quiere decir? Accidente de tránsito. Resulta que con un accidente de tránsito nosotros inmediatamente sospechamos que la persona puede tener un trauma cervical, ¿cierto? Un trauma en la columna cervical. Para los que no lo sabían, un trauma cervical, si se trata de una forma inadecuada, puede tener dos consecuencias. La primera, que el paciente quede con una cuadraplegia. La segunda, que pierda la vida. Entonces, ¿qué suele suceder en los accidentes de tránsito? Las personas suelen decir, las ambulancias no sirven, las ambulancias no llegan, o llaman a la ambulancia tiempo después de que ocurre el accidente, y es por eso que a veces el tiempo se pasa muy lento, por decirlo así, pero no es cierto. Lo que pasa es que se nos olvida llamar a la ambulancia cuando apenas ocurre el accidente y primero pues nosotros nos asomamos a ver qué fue lo que pasó. Cuando la gente empieza a decir, no, es que la ambulancia no sirve, es que ellos se demoran o ellos no me contestan, sale una persona dueña de algún vehículo particular y dice, pues la ambulancia no va a llegar, ayúdeme a sacarlo, yo presto mi carro, lo subimos en la camioneta y nos lo llevamos al centro asistencial más cercano, ¿sí? Ahí ya empezamos a cometer la imprudencia. ¿Por qué? Porque para poder atender a una persona con un trauma cervical, como mínimo necesitamos dos personas. Una que es la que va a hacer la inmovilización de la cabeza y la otra que es la que va a hacer uso del inmovilizador cervical, ¿sí? Entonces ya empezamos a hablar de equipos que debemos tener dentro de nuestros botiquines, ¿sí? Entonces ahí ya la diferencia entre el inmovilizador cervical y de pronto un inmovilizador que solemos encontrar dentro de los botiquines, pero pues más adelante hablaremos de ello. Entonces les digo, mínimo dos personas, listo. Si no las tienen, lo mejor es que se queden quietos y llamen. Si no tienen el equipo, quédense quietos y llamen. Pero como no, les gana el afán de que nos toca llevarlo porque aparentemente se va a morir, ¿sí? Entonces, si no tenemos conocimiento bajo qué concepto vamos a decir que esa persona se puede morir. ¿Qué pasa? Que cuando lo sacaron de ese vehículo, lesionaron aún más la columna, el trauma sí lo tenía, pero en ese momento no le había generado la cuadraplegia. Como lo movieron de una forma inadecuada, tiene cuadraplegia, listo, lo llevamos en la camioneta, lo llevamos al centro asistencial y ahora la persona está viva pero cuadraplégica.
En este caso, responsabilidad civil, porque tiene todo el derecho de entrar a demandarnos a nosotros, que fuimos los que hicimos el tratamiento. La otra situación, responsabilidad penal. Dijimos lo mismo, entramos, lo sacamos del carro que se había chocado, lo llevamos hacia la camioneta, con tan mala suerte que camino al centro asistencial, este paciente perdió la vida. ¿Quiénes pueden entrar a demandarnos? Sus familiares. Y si se comprueba que fue por mi culpa, que el trauma no le había generado o no le podía generar esa lesión como tal, entonces pues llevamos, ¿por qué? Porque pues ya la persona perdió la vida, fue por nuestra culpa, esa persona perfectamente podía esperar por lo menos unas 6 horas sin que de pronto se produjera este daño. ¿Listo? Responsabilidad civil y penal. Y el último aspecto legal es la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Cuando se omiten los actos necesarios para prevenir o neutralizar el riesgo. Sigamos con el accidente de tránsito. Cuando ocurren los accidentes, ¿qué puede suceder? Primero, al choque se rompe el tanque del combustible. Entonces tenemos un tanque roto, tenemos un derrame de material peligroso. Si estamos en un lugar donde la temperatura supera los 30 grados, entonces estamos expuestos a un incendio. Adicional, tenemos a un paciente, ¿sí? Y la gente siempre la prioridad es el paciente, nos toca ir por el paciente, y no es así. La prioridad siempre seremos nosotros, ¿sí? Si yo veo que las condiciones de seguridad del lugar no son las adecuadas, debo realizar esa acción mínima que era llamar. Por más que yo tenga conocimiento, por más que yo tenga toda la voluntad de ayudar, no puedo entrar, ¿cierto? Y arriesgar mi vida. Y si lo llego a hacer, es bajo mi responsabilidad. Si a mí me llega a pasar algo, absolutamente nadie me va a responder, porque en la investigación se va a ver reflejado que ese lugar no era seguro, ¿cierto? Y que yo lo hice bajo mi propia responsabilidad. Eso es ser negligente, ¿listo? ¿Cuál es el orden de las cosas? Si tenemos el tanque del combustible roto y tenemos un derrame de material peligroso, la prioridad es realizar el control del derrame. ¿Que para el control del derrame qué necesitamos? Bueno, entonces el kit de derrames, ¿lo tenemos? Sí lo tenemos. ¿Lo sabemos utilizar? Sí lo sabemos utilizar. Entonces controlemos el derrame, que con el derrame controlado ya podemos ingresar y atender al paciente siempre y cuando tengamos el conocimiento y los equipos necesarios. Depende de la situación. Yo quisiera decirles cuándo pueden entrar, cuándo no pueden entrar, pero pues lamentablemente todas las emergencias son completamente diferentes. Y eso se llama un pensamiento crítico, algo que ustedes deben empezar a adquirir en caso de que se les llegue a presentar algún evento. ¿Listo? Eso pues con el aspecto legal. Definición de primeros auxilios puntualmente es la primera ayuda no especializada que se le presta a una persona antes de que ésta sea trasladada a un centro asistencial. ¿Por qué no es especializada? Porque nosotros no debemos ser personal de salud para poder prestar un primer auxilio o una atención prehospitalaria. Una cosa es la atención prehospitalaria y otra cosa es la atención hospitalaria, ¿sí? En la clínica, en el hospital, en el centro de salud, los procedimientos son completamente diferentes a los de nosotros. A veces nos toca improvisar, precisamente porque estamos hablando de atención prehospitalaria, ¿sí? Entonces los conceptos son completamente diferentes. El traslado al centro asistencial tiene que ser el centro más cercano, pero que al mismo tiempo sea el más adecuado. ¿Sí? Y lo nombré ahorita, hablamos de puestos de salud, hablamos de clínicas y hablamos de hospitales, que dependiendo de la gravedad de las lesiones o el lugar donde nosotros nos encontremos, pues se tomará la decisión de dónde se debe llevar la persona que está involucrada en el accidente, ¿sí? ¿Eso quién lo decide? La ambulancia, ¿sí? Pero de todas maneras es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Como hemos venido hablando, la prioridad somos nosotros, ¿sí? Listo, las condiciones de seguridad son las óptimas, nosotros podemos entrar, podemos atender, tenemos el conocimiento, tenemos los equipos, pero antes de eso estamos nosotros, debemos cuidarnos y entonces eso va de la mano de la bioseguridad, ¿sí? Hay dos situaciones, antes del COVID y después del COVID. Antes del COVID resulta que teníamos un EPP mínimo para utilizar y eran los guantes de látex o de nitrilo, ¿sí? Después del COVID ya no nos podemos dar ese lujo, ¿sí? Necesitamos 3 EPPs mínimos para poder atender a una persona. Entonces es gafas de seguridad, tapabocas de riesgo biológico y guantes de látex o de nitrilo. En el caso de las gafas y el tapabocas, como son de uso personal, podemos tener 10 pacientes y a los 10 pacientes los podemos atender con las mismas gafas y el mismo tapabocas. Los guantes sí se debe tener un par de guantes por paciente, ¿listo? Independientemente de que aparentemente veamos fluidos y secreciones o no, debemos utilizar los guantes. ¿Por qué? Porque la gente creó la mentalidad de que si no ven sangre no son necesarios los guantes y es mentira.
porque hay lesiones, ¿cierto?, que inicialmente no generan ningún fluido o ninguna secreción, que quizá mientras usted esté atendiendo a su paciente, él puede liberar algún fluido y usted, como inicialmente no vio sangre, entonces no se puso los guantes. ¿Qué es lo que pasa? Que si se miran las manos, estoy completamente segura que todos tenemos heridas en las manos, bien sea porque se le levantó un cuerito o porque esta mañana se cortó, ¿sí? Heridas tenemos. ¿Y qué pasa? Que se deben meter en la cabeza, que toda persona está potencialmente infectada hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí?, de lo que ustedes se quieran imaginar. Vámonos a lo más común, un VIH, un COVID, ¿sí? Entonces siempre debemos tener como mínimo un par de guantes de látex o de nitrilo. El látex es el blanco, el que generalmente ustedes ven que los médicos utilizan. El nitrilo es este, el que generalmente viene por colores, ¿cierto? Y para mí personalmente son más cómodos los guantes de nitrilo. Fíjense que acá en esta bolsita hay un par de guantes de nitrilo. Entonces también que es importante que ustedes miren las tallas, ¿sí? Porque los guantes vienen por tallas, pero no como los guantes de trabajo que de pronto nos asignan a nosotros, que son tallas 8, 9, 9 y medio, no. El látex o el nitrilo viene con XS, S, M, L, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño de nuestra mano, pues también dependerán los guantes. ¿Por qué tiene alguna relevancia? Sí. Si yo les paso a ustedes un guante talla S, donde muy seguramente la talla mínima de la mano de un caballero es una talla M o L, si yo le paso un guante talla S, lo rompe. Y si solo tenía un paciente, pero solo tenía un par de guantes, desperdició el recurso y ahora no tiene cómo atenderlo. Y el caso opuesto, ustedes me pasan un guante talla L, cuando verdaderamente mi talla de guantes es una talla S, no voy a poder trabajar cómoda e inclusive corro el riesgo de que el guante, cuando tenga contacto con algún fluido, se me salga de las manos y yo quede completamente expuesta. Entonces las tallas son importantes. Y ahí ya empezamos a hablar de que entonces el botiquín debe tener unos elementos mínimos, que ya hablamos de la bioseguridad, entonces ya sabemos que guantes, tapabocas y, si es posible, las gafas de seguridad. ¿Dentro de qué? Del botiquín. ¿Listo? Con la parte de los signos vitales, entonces, desde que yo llamo a la ambulancia, cuelgo el teléfono, ya debí ponerme mis guantes, porque eso quiere decir que yo ya voy a ir a atender al paciente, ¿cierto? Como ya no voy a ir a atender, lo primero que debo tener en cuenta que es los signos vitales, porque ¿qué me indica un signo vital si el paciente tiene vida o no? Legalmente nosotros como brigadistas, como paramédicos, como atención prehospitalaria, no podemos decir si la persona está muerta o no. La única persona que puede decirlo es el médico. Para nosotros, si una persona ya no cuenta con vida, será un paciente sin signos vitales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta por todo aquello del aspecto legal. Bien, signos vitales. ¿Qué me indica un signo vital? Si un paciente tiene vida o no. Bien, ¿cuáles son los signos vitales? Entonces tenemos 4. Pulso, respiración, tensión arterial y temperatura, ¿sí? Los 4 signos vitales son importantes. Solo que hay 2 que sí puedo tomar por mis propios medios y hay 2 que definitivamente necesito de unos equipos y de tener conocimiento para poderlos tomar. En el caso del pulso es uno de los signos que yo puedo tomar con mis propios medios, porque lo único que necesito es utilizar mis manos, ¿sí? ¿En dónde se toma el pulso? En absolutamente todo el cuerpo, porque los pulsos se toman en las arterias. ¿Sí? ¿Qué es el pulso? La cantidad de veces que mi corazón bombea sangre en un lapso de tiempo determinado. ¿Cuál es la cifra normal de pulsos en adultos? De 60 a 90 pulsaciones por minuto. En una emergencia, lo más común que ustedes pueden encontrar es a una persona que tenga pulsaciones por encima de los 90, por diferentes factores. El mismo susto de la emergencia, porque cualquier tipo de emoción altera el pulso. Porque pueden ir bajo el estado de alguna sustancia, llámese alcohol, llámese sustancia psicoactiva, o porque pudo consumir algún energizante, pudo consumir cafeína, ¿sí? Por diferentes motivos, o ya por lesiones puntuales que le haya generado pues la emergencia, ¿listo? No quiere decir que todos los pacientes van a tener pulsos por encima de lo normal, pero sí por lo menos la gran mayoría. ¿Cómo se toma el pulso? Dedo índice y dedo medio. Anular y meñique, no. Pulgar, no. ¿Por qué? Estos 2 son más difíciles de manejar. Este es muy fácil de manejar, pero ¿qué pasa? Que al ser el dedo más grande, ¿cierto? En comparación a los otros 4,
Este dedito tiene vasos sanguíneos más grandes, por ende si yo tomo la pulsación con el dedo pulgar puedo sentir el pulso de mi paciente, pero también puedo sentir mi propio pulso. En un evento donde el paciente tenga signos vitales, pues del susto no paso. ¿Por qué? Porque voy a tener un paciente con muchas pulsaciones porque sentí las de él, pero también sentí las mías. El gran problema se presentará donde ustedes lleguen a tomar pulso en un paciente que ya no tenía signos vitales y ahora ¿qué pasa? Que ustedes decidieron mover ese paciente. Cuando llegue a la necropsia se van a dar cuenta la hora exacta a la que él perdió la vida y también se van a dar cuenta la hora exacta a la cual ustedes lo atendieron, y ahí viene ya una implicación legal porque les van a decir si este paciente a esta hora ya no tenía vida, ¿por qué ustedes tomaron la decisión de moverlo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que le tomaron signos vitales a un paciente que ya no tenía signos y usted decidió moverlo, pero fue porque sintió su propio signo vital. Entonces dedo índice y dedo medio. ¿Cuáles arterias? Dos principalmente. La arteria carótida y la arteria radial, que la tenemos en el antebrazo. ¿Listo? Arteria carótida, fácil, ya tiene sus guantes. Ubica lo que uno llama la manzana de Adán y desliza los dedos unos 2 centímetros hacia cualquiera de los dos lados y hace presión. ¿Listo? Si su paciente está consciente, tiene que pedirle, tiene que solicitarle el favor de que mientras usted está realizando la toma de pulso, él se quede en silencio. ¿Por qué? Porque si tiene un paciente que está hablando, la vibración de la cuerda vocal no le va a permitir a usted percibir el pulso, porque la vibración es mucho más alta que la pulsación. Entonces, de momentico que por favor haga silencio para que usted pueda verlo. Y muchos van a decir entonces, pero si está consciente, ¿por qué le voy a tomar el pulso? Si está consciente quiere decir que sí tiene pulso. Sí, pero usted tiene que ver la amplitud, la regularidad y la frecuencia que puede tener ese paciente, porque usted lo puede tener consciente y tomó la decisión de no realizarle la toma de ese pulso. ¿Qué pasó? Que a los 5 minutos tiene un paciente completamente inconsciente en un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué pudo evitar? Claro. ¿Por qué? Porque usted al darse cuenta, al tomar el signo vital, podía identificar que el paciente tenía una taquicardia. ¿Qué es una taquicardia? Pulsaciones por encima de lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento su corazón puede fallar y que usted de pronto pudo agilizar ese traslado a ese centro asistencial, pero como no tomó el signo vital, pues lamentablemente se le complicó la situación. ¿Listo? Entonces, primer pulso, siempre, lo primero que uno tiene que llegar a tomar es el pulso carótido. Pilas, no me lleguen a ahorcar a los pacientes, tienen que con los dedos simplemente hacer presión, no utilicen el dedo pulgar para nada. Lado izquierdo o lado derecho, cualquiera de los dos. Paula, pero en el derecho sí se siente, lo que pasa es que tenemos el corazón al lado izquierdo, eso es mentira, el corazón está en el centro, a los lados nosotros tenemos pulmones, el corazón está en el medio, ¿listo? Y también es importante comparar el pulso, porque a veces puede que yo tenga pulso carótido, pero no tengo pulsos periféricos. ¿Cuáles son los pulsos periféricos? Las extremidades. ¿Por qué puede suceder eso? Porque quizá yo puedo tener lesiones tan grandes en el cuerpo ocasionadas por este accidente que acabo de tener y entonces mi cuerpo decide priorizar. Él dice, yo prefiero tener suministro de sangre donde tengo órganos vitales y de pronto una mano o una pierna dejarla sin suministro de sangre. ¿Sí? Entonces hay momentos donde usted toma pulso acá y aquí no tiene. ¿Sí? Entonces siempre se debe comparar. En el caso de la muñeca, entonces tenemos dos arterias, la cubital y la radial. Arteria cubital, donde tenemos el cúbito, arteria radial, donde tenemos el radio. El radio siempre está donde tenemos el dedo pulgar. ¿Cómo se toma? Igual con los dos dedos, baja, desliza, desliza, ¿cierto? Aquí encuentra tendones, ligamentos y por acá sus dedos se van a encajar en un agujero. Ahí es donde usted tiene que hacer presión, ¿listo? Aquí se tiene que hacer un poquito más de fuerza. ¿Por qué? Porque la arteria, ¿cierto? Recuerden que ya ha tenido que hacer un desplazamiento todo el flujo sanguíneo, entonces aquí hay que hacer un poquito más de presión. El pulso radial, a la percepción, se siente más rápido y más suavecito, ¿sí? El golpe es mucho más suave. En el pulso carótido se siente lento, pero el golpe es bastante fuerte, la amplitud se siente con bastante fuerza, ¿listo? ¿Qué pasa si no tenemos pulso radial? Pues lo ideal es que este paciente en el menor tiempo posible llegue a un centro asistencial porque muy seguramente tiene lesiones que sí le pueden comprometer la vida, pero que nosotros como atención prehospitalaria pues no podemos hacer absolutamente nada. Ya le corresponde esa a la parte hospitalaria, a la parte de los médicos, ¿listo? Segundo signo vital, respiración. ¿Qué es la respiración? El intercambio gaseoso entre el cuerpo y el medio ambiente. Una respiración comprende una inhalación
y una exhalación. Eso es una respiración. Los adultos en promedio respiramos de 12 a 20 veces por minuto, ¿sí? Entonces quiere decir que ese es el rango normal. Igual que con el pulso, lo que generalmente se presenta son respiraciones por encima de lo normal, por el mismo susto, por lo que acabó de suceder, por el consumo de alguna sustancia, entonces la respiración puede verse afectada. O también porque tengo alguna obstrucción en la vía aérea. Preciso en el momento del accidente yo estaba comiendo un dulce, tenía un chicle o tenía la caja de dientes y a causa del choque la caja se rompió y entonces ahora me está obstruyendo la vía aérea. Todos esos aspectos nos toca entrar a verlos en el momento que evaluamos la respiración. ¿Cómo se toma? Simplemente se mira el pecho, el abdomen, o si el paciente está boca abajo, se mirará la espalda. ¿Listo? Que se mira el movimiento, que se expanda y se contraiga. Eso es lo que se tiene que ver. Si usted de pronto tiene alguna duda, puede apoyarse de la mano. Entonces le pone la mano en el pecho, en el abdomen o en la espalda para usted corroborar el movimiento que tiene el tórax y el abdomen. ¿Listo? La respiración es lo más fácil. Con la tensión y con la temperatura se nos complica un poco más la situación, porque para tomar tensión arterial necesito un tensiómetro y un fonendoscopio. Y saberla tomar. Quiere decir que si tengo el equipo pero no la sé tomar, de nada me sirvió. O que la sepa tomar pero no tenga el equipo, no puedo hacer absolutamente nada. Y de igual forma con la temperatura. Para tomar temperatura, ¿qué necesito? Termómetro. Entonces, si no lo tengo, pues no es un signo vital que yo pueda tomar. Si no los puede tomar, por el motivo que haya sido, es importante que usted le informe al personal de la ambulancia para que él, dentro de la ambulancia, ya cuando el paciente esté siendo trasladado, pues sí le tome los signos vitales que a usted no le fue posible tomar. Entonces, aquí lo más importante para nosotros, por los recursos que tenemos como atención prehospitalaria, pulsos y respiraciones. Listo. Cuando iniciamos la capacitación, yo les hablé de algo y les hablé de un manual que era el PHTLS. ¿Qué traduce el PHTLS? Soporte vital de trauma prehospitalario. La edición vigente que tenemos del PHTLS es la 9ª edición. Es un manual estadounidense que se aplica en muchos países del mundo, ¿sí? Ellos se actualizan cada 4 años. La 9ª edición, que es la que tenemos vigente en este momento, a Colombia llega en mayo del año 2019, ¿sí? Entonces ya llevamos 2 años y medio aplicando la 9ª edición. Para los que alguna vez habían visto primeros auxilios antes del año 2019, les pudieron enseñar un protocolo de valoración que en este momento se sigue utilizando, pero van a ver un pequeño cambio que tuvo a raíz de la 9ª edición. Quiere decir que a mayo del 2023 estaremos esperando la próxima actualización, que es la 10ª edición. Puntualmente, ¿qué nos trajo la 9ª edición? Un cambio drástico. Resulta que hay una lesión que, si no se trata de inmediato, mata a los pacientes, ¿sí? Y entonces el índice de mortalidad durante este periodo de la 8ª edición, durante estos 4 años, aumentó, ¿sí? Los índices de mortalidad por esta lesión puntualmente subieron mucho. Y entonces los autores del PHTLS empezaron a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿No sabemos controlar? No, sí lo sabemos controlar porque nos hemos capacitado y nos hemos encargado de que todas las personas sepan controlar esta lesión. Entonces, ¿qué está pasando? En medio de las averiguaciones se dieron cuenta que lo que sucedía era que nos estábamos demorando mucho tiempo en llegar a atender esa lesión puntualmente, ¿sí? Y entonces ustedes se estarán preguntando, ¿qué lesión es? ¿Qué me mata a un paciente si yo no lo atiendo de una forma inmediata? Esa lesión es la hemorragia. Entonces, la 9ª edición dijo, no, los pacientes no se nos pueden seguir muriendo a causa de las hemorragias. Algo tenemos que hacer. La hemorragia supera, ¿cierto? Se pone por encima inclusive de la vía aérea y entonces el protocolo de valoración de los pacientes cambia. Antes hablábamos de valoración primaria y valoración secundaria. La valoración primaria decíamos que era el protocolo ABCD. La valoración secundaria decíamos que era el protocolo E, ¿sí? Y decíamos, A, apertura de la vía aérea realizando control de columna cervical. En la B verificábamos la ventilación, ¿cierto? Que no tuviéramos nada que obstruyera la vía aérea. Y si lo tenía, pues lo retirábamos. En la C evaluamos circulación, ¿cierto? Toma del pulso, y si teníamos hemorragias, ahí las controlábamos. En la letra D evaluábamos el déficit neurológico o estado de conciencia, ¿sí?
Pero también hablábamos de que esa valoración primaria, esas 4 letras, las teníamos que hacer muy rápido, ¿sí? En menos de 1 minuto, si era posible, nosotros aplicábamos esa valoración primaria. La valoración secundaria, que era la letra E, era el objetivo, era donde nosotros queríamos llegar, que era esa valoración de cabeza a pies, buscando lesiones, ¿cierto?, que tuviera el paciente para poderlas controlar. ¿Qué era lo que pasaba? Que si yo palpaba acá y él me refería a dolor o yo sentía alguna deformidad, entonces yo ya iba grabando. Así, cuando yo palpé la clavícula izquierda, entonces él tenía algo, sigamos, listo, también le dolió el brazo, le duele una costilla, la cadera, bueno, terminábamos. Y cuando terminábamos de hacer esa valoración, entonces decíamos, bueno, cuando yo palpé acá, sentí esto, y hacíamos como una evaluación de todo lo que habíamos sentido durante esa valoración y ahí empezábamos a determinar, ¿sí?, de qué forma o por dónde, por qué lesión íbamos a empezar la valoración. A raíz de esto dijeron, no, nos toca hacer un cambio, ese es el fundamento de la 9ª edición, donde nos dice que PHTLS enseña y refuerza los principios de evaluar rápidamente a un paciente de trauma, utilizando un enfoque ordenado, ¿cierto? Dejando como prioridad las lesiones que fueran potencialmente mortales y que si la identificábamos, la íbamos a atender de una vez. Entonces, la valoración primaria y la valoración secundaria cambian. Para la valoración primaria se le agrega una letra a ese protocolo y es la letra X. ¿Qué significa la letra X? Control de hemorragias exsanguinantes. ¿En dónde se pone la letra X? De primeras, ¿cierto? Entonces el protocolo de valoración primaria ahora es XABC y la valoración secundaria es D y E, ¿sí? En donde en la valoración primaria vamos a atender a esos pacientes, es a lo que nosotros tenemos que apuntar, ¿sí? Porque esa valoración primaria, si ustedes miran el fondo de la situación, es puro control de signos vitales. Si usted controla una hemorragia, está controlando la X, pero al mismo tiempo está controlando la C, porque estamos hablando de la circulación. Si usted controla la letra A, que era la apertura de la vía aérea, está controlando la B, porque está controlando la respiración. Por eso les digo que es a lo que nosotros debemos apuntarles. Ustedes pueden ver a los pacientes con la cadera fracturada, con las piernas fracturadas y los huesos completamente expuestos. Pero si esas lesiones no me han generado una hemorragia, no los van a matar, ¿sí? Ojo, el hecho de que la letra X esté de primeras no quiere decir que el paciente, que todos los pacientes van a tener hemorragias, pero sí le está diciendo, apréndase ese XABC, XABC, XABC. Y siempre que usted encuentre a un paciente, acuérdese que lo primero que tiene que llegar a encontrar es la letra X. ¿Listo? Control de hemorragias exsanguinantes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a aprender a controlar? Hemorragias. Hay que aclarar algo, y es que la hemorragia se clasifica en dos: hemorragia interna y hemorragia externa. La hemorragia interna siempre se le tiene que dar un tratamiento médico, porque nosotros de pronto podemos identificarlo por la alteración que tiene el signo vital, por la alteración que tiene el pulso. De ahí en adelante tratamiento, ninguno, no podemos darle ningún tratamiento, eso es médico. Quiere decir que la hemorragia exsanguinante es externa, ¿sí? Y en las hemorragias externas se subclasifican en tres: arteriales, venosas y capilares, ¿sí? Pero si vamos a hablar de hemorragias exsanguinantes, única y exclusivamente vamos a hablar de hemorragias arteriales y venosas. Capilares no, el capilar, la piel, el cuero cabelludo no me da para hacer una hemorragia exsanguinante. Pero entonces, ¿qué será esa palabra? Ya sabemos que una hemorragia es una pérdida de sangre, pero exsanguinante, ¿qué es? La principal característica de una hemorragia exsanguinante es que cuando usted llegue al lugar de la emergencia, alrededor de su paciente exista un charco de sangre. ¿Listo? Todo paciente que usted llegue y encuentre alrededor de un charco hemático, un charco de sangre, es una hemorragia exsanguinante. Búsquela, porque es lo primero que tiene que llegar a controlar. De nada le va a servir controlar las otras lesiones que el paciente tenga si no controla la hemorragia. ¿Por qué? Porque la hemorragia es la primera causa de muerte que nosotros tenemos. ¿Listo? ¿Cómo la identifica? Listo, usted no me va a decir, mire la arteria, mire la vena, aquí está la ruptura, ya la logré identificar. No. Por lo que hablamos hace un momento, esto es algo que nosotros no hacemos todos los días, por tal motivo que usted logre identificar una arteria o una vena es muy difícil. ¿Cómo la identifica? Por la cantidad y el color. La hemorragia arterial es un rojo brillante y sale con mucha fuerza, como una fuente de agua.
La hemorragia venosa es un rojo oscuro, ¿cierto? Y la cantidad de sangre que sale es una buena cantidad, como cuando usted abre la llave y deja salir el agua continuamente, ¿listo? Rojo oscuro, parece casi negro, y quizá cuando usted encuentre el charco de sangre de pronto puede encontrar coágulos, porque la sangre pues tiene su proceso de coagulación, entonces en el piso también la puede encontrar de esa forma. Hay 3 técnicas para el control de hemorragias. Las 3 técnicas las pueden utilizar. Lamentablemente yo no puedo decirles cuál. Volvemos a lo mismo. Es un pensamiento crítico que ustedes deben adquirir. Yo les enseño las 3 técnicas y en el momento que se presente la emergencia, recuerdan las 3 técnicas y deciden cuál es la que van a utilizar, cuál se acoge mejor a la herida que se les está presentando. ¿Listo? Sí les voy a aclarar en dónde no se pueden utilizar ciertas técnicas, porque no todas se pueden utilizar en todas las partes del cuerpo, y también para que ustedes lo tengan presente y de pronto no cometan algún error. Recuerden que primero la bioseguridad, entonces ya llamaron, ya reportaron, y lo primero que ustedes deben estar alistando es su par de guantes de látex o de nitrilo, sus tapabocas y sus gafas. El primer tratamiento bajo el que yo les voy a hablar se llama presión directa apoyada de un vendaje compresivo. Entonces, por medio de un paciente les vamos a mostrar cómo se haría esa presión directa. ¿Listo? Lo primero que debemos tener en cuenta es que dentro del botiquín tenemos gasas, tenemos compresas o apósitos. ¿Listo? Para el control de las hemorragias vamos a utilizar las compresas, ¿sí? Las gasas puede que funcionen, solo que tendríamos que utilizar mucha cantidad de gasas y puede que no todo el tiempo lo tengamos. Entonces la compresa es lo mejor. ¿Qué me dice que es el tratamiento de la presión directa? Inmediatamente se presenta la herida, la expongo. ¿Qué es exponer la herida? Mirarla directamente sobre la piel. Yo nunca atiendo a los pacientes sobre la prenda de vestir que tengan, pero tampoco les estoy diciendo que el exponer es romper. Ustedes deben tener en cuenta cuándo se hace necesario romper las prendas y cuándo no. ¿Por qué? Porque el paciente tiene todo el derecho legal de cobrar la prenda que ustedes rompieron. Entonces, ante todo, también se pide la autorización del paciente en caso de que esté consciente. Si no está consciente, pero usted lo considera necesario, pues luego tendrá cómo justificar que verdaderamente pues tuvo que hacer la ruptura de la prenda. ¿Listo? Entonces tenemos a mi paciente. Él estaba trabajando con una pulidora, se cortó la arteria radial. Entonces está saliendo mucha sangre. Ya logramos identificar, es una hemorragia arterial. Cogemos el apósito y ¿qué hacemos? Sobre la lesión hacemos presión directa, ahí, con fuerza. Pero como es una hemorragia arterial, ¿qué sucedió? Que está saliendo mucha sangre y que este apósito ya se llenó de sangre. Lo quito y pongo uno encima, o lo dejo y coloco un segundo apósito. Este apósito no se puede retirar, porque inmediatamente yo hago esto aquí, ¿cierto? En la cara del apósito que queda sobre la herida se está formando un proceso de coagulación. Si usted lo retira, rompe el coágulo, reinicia el proceso y podemos empezar a jugar a eso. El problema es que el paciente cada vez tiene menos sangre. Segundo apósito, lo pone, hace presión, se llenó de sangre, ¿lo retira o no lo retira? No lo retira, sigue siendo muy superficial. Tercer apósito, se llenó de sangre, ¿lo retira o no lo retira? Sí lo retira, porque entre más apósitos, menos presión puedo ejercer. Entonces el tercer apósito ya es más superficial y es un apósito que yo puedo empezar a cambiar. ¿Por qué les decía de un vendaje compresivo? Porque el mismo vendaje me va a ayudar a ejercer presión. ¿Cómo se hace este vendaje? Entonces, sin soltar la venda tiene que estar nueva y tiene que ser elástica. Lo voy a poner de forma diagonal. Al ponerlo de forma diagonal, ¿cierto? Queda de esta forma. ¿Qué pasa? Usted desliza la venda sobre el mismo brazo del paciente. Aquí no hay presión, aquí solo cubro. Queda una pestaña, la dobla y le pasa una segunda vuelta cubriendo la pestaña. ¿Cuál es el objetivo de la pestaña? Que el vendaje no se vaya a soltar. Pero ¿cuál es el objetivo del vendaje? Hacer presión. En este momento solo cubrí. Cuando voy llegando al lugar de la lesión, cojo la venda, la estiro y la paso. Por eso tiene que ser elástico. Aquí baja sin fuerza. Nuevamente, la estiro y la paso. Nuevamente, la estiro y la paso. Y eso es lo que usted va a hacer hasta que se acabe el vendaje. ¿Listo? Bien. Se acabó la venda. ¿Con qué la aseguro? Ellas traen ganchos. Los ganchos no les sirven para nada. Se sueltan, lo chuzan, me rompen los guantes.
Esparadrapo, si lo tiene, péguelo con esparadrapo. El meter la venda una sobre la otra no funciona. Si no, con las tijeras usted corta y le va a quedar de esta forma, ¿cierto? Le hace un nudo para que la venda no se siga rompiendo. Es un nudo sencillo, usted aquí no tiene que saber de nudos. Pasa una oreja por un lado, una oreja por el otro y sobre el paciente, sobre la herida o donde haya quedado, usted hace un nudo sencillo. Y lo ideal es que esto no se vaya a soltar. ¿Listos? Si después de este vendaje sigue saliendo sangre, va a coger otro apósito, o en este caso la toalla higiénica, y empieza a quitar el exceso de sangre que esté saliendo. Pero lo ideal es que acá ya no salga sangre, porque si sigue saliendo sangre, quiere decir que usted escogió el tratamiento que no era adecuado. ¿Por qué la toalla se pone después del vendaje? Porque la toalla por un lado absorbe y por el otro es pegamento. Quiere decir que como primer y segundo apósito no le va a funcionar. Si usted la puso como primer apósito, la embarró, porque sí o sí va a tener que retirar y pues ya es evidente la presión que está ejerciendo. Si sigue saliendo sangre, lamentablemente, ¿qué le tocó hacer? Soltar todo esto rápidamente y escoger otro de los dos tratamientos que les voy a explicar. Gracias. Segundo tratamiento, presión, empaquetamiento con vendaje compresivo. ¿Cómo es el empaquetamiento? Empaquetar una herida es rellenarla. ¿Qué va a rellenar? El huequito que le genera la herida. ¿Se siente incómodo para el paciente? Se siente más incómodo para nosotros. Al paciente, ¿por qué? Porque le va a doler. Para nosotros, ¿por qué? Porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Básicamente le está diciendo que usted tiene que rellenar la herida del paciente. Entonces vamos a suponer que el espacio que tenemos, ¿cierto? Este espacio de mi mano es un espacio que tenemos en una pierna. ¿Qué es el empaquetamiento? Rellenar la herida. Entonces aquí usted destapa el apósito, ¿cierto? La compresa. ¿Y qué hace? Tiene que empezar a rellenar. Por eso para usted también se va a sentir terrible, porque usted básicamente está metiendo sus dedos, su mano, dentro de la herida del paciente. ¿Cuántas gasas, cuántos apósitos, cuántas compresas? Las que sean necesarias, las que le quepan en la herida. ¿Listo? Ya no le cabe más. ¿Qué debe hacer? Coge una venda, ¿cierto? Hace exactamente el mismo vendaje que vimos con el tratamiento anterior y nos vamos para el centro asistencial. Con el empaquetamiento hay algo muy puntual, y es que usted debe contar cuántas gasas, apósitos o compresas utilizó para empaquetar la herida. Porque si utiliza 2, le tiene que informar a la ambulancia que empaquetó con 2 gasas. Para que la ambulancia le informe al médico que empaquetó, usted controla la hemorragia empaquetando a ese paciente con 2 gasas. Y volvemos a lo mismo. La gasa no, porque la gasa se esconde muy fácil en el cuerpo. Y para poder tener un empaquetamiento efectivo, usted tiene que utilizar muchas gasas. Entonces las compresas son muy efectivas. Si no las tiene, una venda. Con la venda usted perfectamente puede hacer el mismo proceso de empaquetar. Listo, resulta que a este punto ya no le cabe más y me sobró esta venda. ¿Qué debe hacer? La corta. Muchos dirían, pues hacemos el vendaje con lo que me sobra. No, porque al hacer el vendaje con esto va a ir saliendo. Entonces empaquetamos, ya no le cabe más, cortó. Y con otra venda hace el mismo vendaje, para que sea más sencillo y usted le diga al personal de la ambulancia que esa herida, esa hemorragia la controló con empaquetamiento y donde solo utilizó una venda. Y el tercer tratamiento, y el que más controversia tiene, es el torniquete. ¿Listo? Antes de la 9ª edición, antes de mayo del 2019, estaba prohibido. Las únicas personas autorizadas para hacer uso del torniquete eran las fuerzas militares, por su actividad económica. A nosotros no. ¿Por qué? Porque no sabemos utilizarlos, porque no todas las personas tienen la posibilidad de tener un torniquete. Entonces, en este caso, les muestro el torniquete para que lo conozcan, pero pues ya saben que este tratamiento puntualmente no lo pueden utilizar si no tienen el equipo. El torniquete es un equipo rígido, ¿cierto? Más o menos de 3 a 4 centímetros de ancho, ¿sí? Miren, es rígido, entonces ahí también pueden cambiar un concepto, y era que en los botiquines uno siempre encontraba preservativos, y preguntaban para qué era el preservativo, se decía que para hacer un torniquete. No, no sirve para eso. Fijo, tiene que ser rígido, tiene que ser de 3 a 4 centímetros de ancho. El concepto que tiene, ¿cuál es? Parece una correa. El torniquete viene diseñado para que uno mismo pueda aplicarlo sobre su propio cuerpo en caso de que uno sea el accidentado.
Opuesto a los otros dos tratamientos, no se hace sobre la herida, se hace 4 dedos a una palma arriba de la herida. El torniquete solo se hace en las extremidades, brazos, piernas, ¿listo? Para cabeza, tórax, abdomen y espalda solamente se utiliza presión directa. El empaquetamiento se puede utilizar en brazos y piernas o pliegues del cuerpo, axilas e ingle, ¿listo? De resto solamente presión directa. ¿Cómo funciona el torniquete? Sencillo, ¿cierto? Se pasa como el concepto de una correa, 4 dedos a una palma arriba de la herida, se aprieta lo más que puede y el fundamento ¿cuál es? Que yo tengo que liberar la varita y empezar a girar. ¿Cuántas vueltas? Las que sean necesarias. ¿Hasta dónde debo girar? Hasta que deje de sangrar. Giro, giro, aseguro, cierro. Time, tiempo. Debo anotar la hora exacta a la cual yo hice el torniquete. ¿Por qué? Porque desde el momento que yo hago un torniquete tengo 6 horas para que ese paciente llegue a un centro asistencial y pueda recuperar su brazo o su pierna dependiendo de donde hayan hecho el torniquete. El miedo más grande es que yo haga un torniquete y resulta en una amputación, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo tengo? Hasta 6 horas para llegar a un centro asistencial. Los torniquetes no se aprietan, no se sueltan, no se aprietan, no se sueltan. El objetivo es controlar la hemorragia, para eso usted debe ajustarlo. ¿Ya lo ajustó? Tiene 6 horas para llegar a un centro asistencial. ¿Listo? Entonces recuerden, control de hemorragias exsanguinantes, presión directa apoyado de vendaje compresivo, empaquetamiento apoyado de vendaje compresivo y torniquete. Ustedes puntualmente pueden aplicar la presión directa y el vendaje compresivo. Los torniquetes podrían aplicarlos siempre y cuando tengan el equipo. De ahí en adelante, recuerden que la hemorragia mata. La hemorragia siempre será la prioridad. La hemorragia exsanguinante es lo primero que se tiene que llegar a controlar.